La violencia familiar es aquella que ocurre cuando algún integrante del núcleo familiar o afectivo menoscaba la vida o la integridad física o psicológica o incluso la libertad de otro miembro de la familia. Las principales víctimas son mujeres, niñas, niños, adolescentes y ancianos. Y también, aunque en una proporción mucho menor, existen hombres maltratados. Según el informe de monitoreo de políticas públicas y violencia de género del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, durante el 2015, en las 126 comisarías de la mujer y la familia, se registraron un total de 195.037 denuncias. El panorama es desolador. Las denuncias aumentan año tras año. Cada día, a lo largo de 2015, se recibió un promedio de 535 denuncias por violencia familiar, un 20% más que en 2014. A nivel nacional, la línea 144 recibió un promedio de 300 llamados por día. En el 98.2% de los casos, las víctimas fueron mujeres. De ese porcentaje, en el 78,4% de los casos, dan cuenta de la presencia de niñas y niños afectados por esta situación. Bueno, yo ejercí la profesión con especialidad en el derecho de familia y había mucha gente que consultaba por la violencia de los maridos o novios o familiar, y no había ninguna institución en Bahía Blanca en que se tratara de ayudar a esta gente que tuviera esta problemática. Entonces me decidí, fue un programa que hizo una de las estaciones de radio de Bahía Blanca y bueno, ahí descubrí que no había nada, solo en Buenos Aires había un grupo de gente que estaba trabajando con la violencia familiar, y viajé a Buenos Aires, me contacté con esa gente, me dieron los estatutos del formato que ellos tenían para tratar la violencia de género. Estuve como 10 días ahí trabajando con ellos y ver cómo trabajaban. Era lo único que había en la Argentina en ese momento, estoy hablando de muchos años atrás. Y me vine con todo ese caudal de información a Bahía Blanca y bueno, hice los estatutos de una asociación que se llamó El Nido, un poco como protección al núcleo familiar. Y empezamos a formar gente, teníamos muchas mujeres formándose y hombres. Después tuvimos muchos hombres que fueron muy útiles para tratar con la persona maltratadora. Gente que no tenía un estudio específico de la temática, sino que lo hacía con una responsabilidad, como Crisafulli, un señor que se interesó por la temática y empezó a atender a los hombres violentos, y este hombre, que no tenía una formación ni nada, los fue llevándolos por un camino de abandonar la violencia y de poder hablar con la mujer de igual a igual y de no solazarse con dar miedo y con su presencia y con sus opiniones. Y bueno, empezamos a trabajar con él y la mujer, que la mujer era una maestra de escuela primaria, y él, un hombre que no tenía ningún estudio, pero con una vocación por ayudar increíble. Y bueno, nos empezamos a juntar. Yo viajé a Buenos Aires varias veces para ver cómo estaban trabajando, y bueno, cuando volví hicimos todos los estatutos, creamos la institución y empezamos a trabajar con mucha cantidad de gente siempre, nunca cesó. Una problemática muy dura, que uno, después de atender 2 o 3 personas en el día, quedaba como con ganas de un poco de aire fresco, de otra cosa, porque era muy difícil la mujer salir de ese entramado de un hombre que la
acusaba de todo, de que no la valoraba, de que no la trataba bien, que le parecía que el hombre es el que manda y el que cuida. Ahora esto parece como de otra época, pero no hace tanto de esto, ¿no? Y bueno, formamos un grupo en ese programa de radio. Después nos fuimos a un barcito a tomar un café con una de las señoras que era de la iglesia evangélica, que esta señora Crisafulli, tenían una cantidad de gente que tenía esa problemática enorme. Entonces, bueno, empezamos a trabajar las dos con eso y a informarnos, y creamos el Nido, que fue una institución que siempre estuvo al frente de toda esta temática y trabajando muy bien y con gente que se especializó mucho, incluso estudiantes de Derecho y maestras jardineras también se involucraron en el tema porque lo veían en sus clases, la problemática. Y fue una cosa muy grata realmente ver que íbamos aprendiendo a manejar este asunto de la violencia y a erradicarla. Y no digo que sea una cosa fácil, pero que se puede. Se puede si la persona está decidida a dejar ese tipo de vida y si uno le da las herramientas necesarias para eso. Así que es duro, pero en realidad da muchas satisfacciones el saber que uno suma gente que puede hablar de igual a igual con el otro, sin gritar, sin pegar, sin amenazar, y que se sale de la violencia. Ese sería el mensaje más importante. Porque hay gente que dice, bueno, me casé con un violento y ¿qué voy a hacer? No, se sale de la violencia, poniendo voluntad. El Nido es una demostración de que con el valor de las personas, ¿no? Ninguno era especialista en nada, había maestras, había obreros, había hombres que querían sumarse a nosotros para atender su predisposición a la violencia también, cómo poder tratar a su familia, a quien él adoraba y no podía salir de esa medida de violencia de todos los días. Y bueno, empezamos a trabajar con eso y bueno, sumé a mis hijas. En el estudio ya no atendía solamente las cosas jurídicas, sino que lo más que atendía era las cosas de familia y de violencia familiar. Y me di cuenta que es lo que me gustaba y que sacábamos un provecho enorme de eso y que la gente aprendía y que los que se acercaban también aprendían y que había gente muy violenta, que aprendió a tratar a su familia de otra manera y a contactarse con el resto de la gente de otra manera y cambió su vida y cambió la vida de sus hijos y de su mujer. Es una problemática difícil, pero se sale con la voluntad de salir de esto. Se sale. Por eso es importante, toda la gente. Es un poco, yo tuve que irme un poco de Nido durante un tiempo, porque estaba como ya afectada, estaba como afectada de no poder resolver a fondo algunos casos. Pero bueno, así es el trabajo solidario, ¿no? En cualquier ítem que se toque, el trabajo solidario es así, ¿no? Uno cuando le parece que ya no es importante, de golpe se da cuenta que sigue funcionando y que ha cambiado la cabeza de mucha gente y bueno, eso es lo importante.